sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bienvenidos, hermanos, amigos, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión en YouTube. Damos muchas gracias al Señor porque nos ha permitido poder de esta manera transmitir las predicaciones de la palabra de Dios, de nuestra iglesia. Aunque no los conozcamos de manera presencial, les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Bien, ahora como anuncios de esta semana, tenemos que nuestra hermana Joana Camarena cumplió años el 1 de abril, para que le felicitemos ya sea por una llamada o red social. También les invitamos a que sigan atentos a las redes sociales para que estén al pendiente de las actividades ministeriales de la iglesia. Ahora pasemos a la adoración. Cantemos ahora a nuestro Dios con reverencia, con gozo y con alegría. Y dice el salmista en el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Cantemos el himno Te loamos, oh Dios. Ahora es tiempo, hermanos, de que tomemos nuestras Biblias y vayamos al Salmo 122 y leemos juntos en familia. Salmo 122. Y dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y la subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y dice la carta al Apocalipsis en su capítulo 21 del versículo del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Cantemos el himno Cerca de ti, Señor. Dice el profeta Habacuc: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Cantemos Invencible Dios.
Y dice el salmista en el Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Nos dice el 37 en su versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Cantemos juntos, dilo a Cristo. Ahora es tiempo, hermanos, de que preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Y en esta mañana nuestro hermano Jorge McFarland nos compartirá. Buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes este domingo. Como mis hermanos anteriormente han dicho aquí en este púlpito, estamos físicamente distantes, pero seguimos en una unidad bajo un mismo espíritu, un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En esta mañana continuaremos con nuestras exposiciones en el libro de Génesis, así que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 26, estaremos observando del versículo 1 al 25. Génesis capítulo 26, ya por varios domingos, por 5 años aproximadamente, he expuesto el libro de Génesis desde Génesis 1:1, versículo por versículo, y hoy llegamos a Génesis capítulo 26. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto.
Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy por este día. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido que tú seas con mis labios torpes. Te pido que tú me uses. Y te pido que tú edifiques a tu pueblo y que traigas salvación. Usa este medio para tu gloria y te pido en el nombre de Cristo que nos hables en esta mañana a través de tu palabra. Amén. Bueno, Génesis 26 nos describe esta corta historia de Isaac, más como una descripción general de su vida después de la muerte de su padre Abraham. Este es el único capítulo en toda la Biblia que habla exclusivamente de Isaac. Y es, como hemos dicho, el patriarca más débil, por así decirlo, de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. El doctor Griffith Thomas, en su frase tan famosa, dice que Isaac era el hijo ordinario de un padre extraordinario, pero también el padre ordinario de un hijo extraordinario. Y esta frase no le hace mucha justicia a Isaac, porque a él no le tocó vivir en tiempos o situaciones difíciles como Abraham su padre o Jacob su hijo. Y que aunque lo vemos fallar como su padre, también lo vemos de él en este capítulo a un hombre piadoso. Ya podemos decir que está en la sombra de la grandeza de su padre y de su hijo, pero en ninguna manera debemos tener o tomar a Isaac a menos. Herbert C. Leopold comenta de él: Isaac era un hombre de una fe fuerte. Vivió a la plenitud de la verdad revelada a Abraham. Espiritualmente, él era un verdadero hijo de su padre. Isaac caminó en la fe de su padre Abraham, y el Dios de su padre era su Dios. La vida de Isaac es una réplica cercana de las escenas de la vida de su padre Abraham, que incluso muchos estudiosos dicen que no puede ser históricamente creíble por tanta similitud. La razón que dicen es: no es posible que los hijos hagan lo mismo que los padres. Es demasiada coincidencia, a la cual debemos responder: ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo estás viviendo? Sabemos en toda la historia de la humanidad, en nuestra propia experiencia de los que tenemos hijos,
Hay una tendencia en los hijos de manifestar las características de sus padres. No puede haber nada más natural que el hecho de que Isaac hiciera lo mismo que su padre Abraham hizo, incluso en 2 ocasiones. Y muchas veces también los mismos vicios son vistos tanto en padres como hijos. Es tan común que de hecho hoy en día las películas más populares son las secuelas. Hacen una película, le va muy bien, hacen la secuela y tienen la misma trama. Muchos habrán visto Terminator. Y el trama es que un robot regresa al pasado para cambiar la historia. Terminator 2, o viene la secuela. Un robot regresa al pasado para cambiar la historia. O Terminator 3, un robot regresa al pasado para cambiar la historia. Y sí, podemos decir que hay varios detalles que cambian. O por ejemplo, lo podemos ver con Star Wars. El capítulo 4 comparado con Star Wars capítulo 7. Ambas tramas tratan de un huérfano encontrando un droide con información secreta con el cual escapan de un planeta desértico en el halcón milenario. Luego para ver morir a su mentor con un sable de luz y ayudar a destruir una base espacial deshabilitando un generador de escudo. Y bueno, creo que me sigue la idea a lo que voy. Y eso es lo que tenemos precisamente aquí. La vida de Isaac es como una secuela de la vida de Abraham. Y el tema principal que se repite en su vida es este: que Dios es fiel. Dios es fiel. De hecho, el título del sermón de hoy es la fidelidad de Dios en las pruebas de Isaac. De eso se trata esta historia, que Dios es fiel, que puedes confiar en Él, que Él cumplirá sus promesas a pesar de toda situación. Y lo que vimos en la fe de su padre, también podremos verlo en su fe también. Entonces Génesis 26 nos da una descripción general de su vida mientras sigue los pasos de fe de su padre. Y también provee una guía para nuestras vidas. Él prometió estar con Isaac como también lo prometió estar con Abraham. Y debemos recordar que Dios ha prometido estar con nosotros también. Nosotros también caminamos en la fe de nuestro padre Abraham. Cristo en Mateo capítulo 28, antes de partir, ¿qué es lo que promete? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la Biblia nos dice claramente que Jesús no dejó la escena. Él fue al trono del cielo para recibir todo poder y autoridad. Y Él es nuestro sacerdote, quien intercede por nosotros por medio del Espíritu Santo. Él es y continúa siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios prometió estar con Isaac. Y veremos que estuvo con Isaac, así como Él está contigo. La vida de Isaac es tan relevante para nosotros. La manera de confiar en Dios nunca cambia. Él es eternamente inmutable, fiel y veraz. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que veremos en Isaac será relevante para nosotros hoy. Y ese es el punto principal, que su vida de fe resultó en la bendición de la paz de Dios. Y nosotros también tendremos su bendición de paz si confiamos en Jesucristo su Hijo. De manera general de este texto tenemos 3 asuntos principales: la fe de Isaac probada por necesidad y la fidelidad de Dios de su provisión; la fe de Isaac probada por miedo y la fidelidad de Dios de protección; y la fe de Isaac probada por hostilidad y la fidelidad de Dios en su bendición de paz. Ahora veamos el texto. Al igual que su padre, Isaac se vio enfrentado en un hambre en la tierra. Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Hemos visto varios episodios idénticos a los de su padre. Ambos tuvieron esposas estériles y ahora ambos tuvieron tierras áridas y secas. Tuvieron que pasar por un hambre en la tierra. Y la pregunta es, ¿qué hará en esta situación? En la ocasión anterior superó a su padre en la manera piadosa de su obrar, orando por su esposa y delante de su esposa, esperando en el Señor por 20 años. ¿Y será que confiará en el Señor como para quedarse en la tierra? ¿O confiará en las cosas naturales? Esta hambre fue igual de fuerte como con su padre Abraham. No era fácil permanecer en la tierra. El hambre amenazaba con acabar la vida y las propiedades de Isaac. Si permanecía ahí por un tiempo,
sus rebaños, su ganado desaparecerían. Y al igual que su padre, era fácil moverse a Egipto, donde pudiera haber mucha más comodidad, más comida que la que tenían ahí. En Egipto hay un gran río y es muy raro la escasez de alimentos, con la excepción de la historia de José, donde el hambre duraría 7 años. Y su intención inicial era de ir a Gerar y después moverse a Egipto como había hecho su padre alguna vez. Y se detiene en Gerar, en la costa sureste de Canaán, donde Abimelech era rey de los filisteos. Y vemos lo que Dios hace, versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios le manifiesta que no debe descender a Egipto. De hecho, vemos que es un eco del mandamiento que Dios le dio a Abraham cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Ahora, la fe de Abraham involucraba el ser forastero en una tierra llena de dificultades. Entonces, humanamente, este es un camino a la destrucción. Serás extranjero, no tienes a nadie cercano contigo, no hay país que te acepte. Eso es lo que el mundo ve de ti. Cuando no sigues la sabiduría de este mundo, pareces como un bicho raro y extraño. Pero tú debes de seguir la palabra de Dios contra toda corriente del mundo, contra toda estratagema de hombres y cualquier sistema de pensamiento. Y el mundo te llamará fanático, loco, pero tú debes confiar en Dios. Tú debes seguir al Señor. Somos peregrinos en este mundo. Nosotros tenemos una ciudad no fundada por hombre, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, esta tierra está pasando por un hambre. José Loza comenta: la necesidad del momento es la causa de la migración, pero Yahweh interviene para decir a Isaac que no baje a Egipto. Debe seguir residiendo en Canaán, donde él lo asistirá. Dios le ordena a guardar sus mandamientos y mantenerse en la tierra. ¿Y cómo puede quedarse en una tierra así y esperar vivir en una difícil situación como la que está sucediendo? La respuesta viene de las promesas de su padre, que son renovadas nuevamente en Isaac. Versículos 3 y 4. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios será Dios para Isaac, así como lo fue para Abraham. Y Dios prometió bendecir a Abraham. Sus descendientes poseerán la tierra y tendrá una multitud de descendientes. Esas eran las 3 promesas de Dios: de tierra, descendencia y bendición. Y eso es lo mismo que le promete a Isaac, en quien dijo Dios: en Isaac te será llamada descendencia. Y en esto Isaac sabía que no moriría. Él sobreviviría a esta situación por las promesas de Dios hechas a él. Dios cumplirá sus propósitos y por medio de él vendrá un Salvador. Ahora el versículo 5 nos da una explicación para esta bendición. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este versículo bien pudiera conducir a algunos a pensar que la obediencia de Abraham es la causa final de las bendiciones de Dios sobre Isaac. Aunque Abraham es elogiado por su obediencia, este pacto tiene como base y fundamento la gracia de Dios y su soberana voluntad. Este es un pacto incondicional. Porque como hemos visto en la vida de Abraham, él era un pecador, al igual que Isaac y al igual que nosotros. No vemos absolutamente nada de mérito en Abraham para ser elegido. De hecho, lo observamos con anterioridad al final del capítulo 25, en la elección soberana de Jacob y no de Saúl. No hay mérito en ningún ser humano. Los que somos salvos es solo por gracia, solo por medio de la fe. Entonces, no es por mérito de Abraham que recibe las promesas, es por gracia. Es un regalo inmerecido.
Más bien, deberíamos entender esto a la luz de las experiencias espirituales de los patriarcas, observando que todo fue en virtud del obrar divino en la vida de Abraham. Y sobre ello, las bendiciones que Dios derramó sobre Isaac eran el resultado de la sumisión de su padre Abraham a la divina y soberana voluntad de Dios. Es decir, Dios bendijo a Isaac por Abraham, pero Dios bendijo a Abraham por su gracia. Él recibió la promesa por gracia. Las heredó por medio de la fe en un estilo de vida de obediencia a Dios. Entonces no recibe las promesas solo porque su padre era Abraham, sino porque su padre caminó en esa fe y pasó ese legado espiritual a su hijo. Ahora, la referencia de los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes nos hablan de una obediencia bíblica. El precepto era el llamado de Dios a él para ser el patriarca del pueblo de Dios. El mandamiento se refiere más bien a la palabra de Dios, específicamente el mandato de ir a Canaán como un forastero. Los estatutos se refieren al rito de la circuncisión de todo varón de su casa y todo niño varón de 8 días de nacido. Y las leyes se refieren a la práctica de la justicia inherente en el andar por gracia, es decir, a una vida de conformidad al carácter santo de Dios. Elvis Carballosa comenta de esto que este versículo es sumamente importante, ya que enseña que aunque no estamos bajo la ley, vivimos en la anomía, es decir, sin ley. El verdadero creyente no es anárquico, sino que se somete a la palabra de Dios y camina en la justicia que la ley demanda. No vivimos sin ley. Nosotros también, como creyentes en Cristo, debemos vivir como si Dios nos hubiese dado una ley para obedecer, y nos la ha dado, su palabra. Así que nosotros también debemos guardar sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Y bien sabemos, después de estudiar la vida de Abraham, que él no fue perfecto en seguir todo esto. Lo hemos visto fallar en varias ocasiones, pero por gracia y por medio de la fe, Abraham abrazó la autoridad de la palabra de Dios. Y con esto, Isaac debía estar estimulado por el ejemplo de su padre, para cuando él muriera, de la misma manera, abrazando la palabra de Dios, aferrándose al Señor como Salvador, entonces pasaría su legado a su descendencia. James Boyce aplica esto a nosotros y dice: esto es un episodio entonces para padres e hijos. Para padres, es decir, para ambos, lo que hagas inevitablemente afectará a tus hijos, para bien o para mal. Así que sigue muy de cerca al Señor sabiendo eso. Y a los hijos les dice: no sigas los pasos de tu padre cuando esté mal y en pecado, pero sí sigue a aquellos que han ido delante de ti, siguiendo a Jesús en fe. La palabra clave de este pasaje está en el versículo 3, cuando dice: y yo estaré contigo. Eso de hecho se repite en el pasaje, es la gran promesa de Dios a Isaac: yo estaré contigo. En medio del coronavirus, yo estaré contigo. En medio de alguna enfermedad, yo estaré contigo. En medio de alguna dificultad, alguna situación difícil que sobrepasa tu entendimiento, yo estaré contigo. Esa es la promesa. Dios dice: no estoy diciendo que no vas a sufrir, que no vas a pasar por malos tiempos, que no te vas a enfermar, que no vas a batallar. Lo que prometo es que a pesar de todo eso, yo estaré contigo. Esa es la promesa. Y en esta situación, Isaac está en necesidad. Y el Dios de su padre Abraham es el proveedor de aquellos que confían en él. Se recordarán en el capítulo 22, en el pináculo de la fe de Abraham, en el monte Moria, llamó el lugar Yahweh Jireh, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Ese es el testimonio de su padre. Y ahora Isaac está en necesidad. Y Dios le dice: yo estaré contigo. La pregunta es: ¿será Dios suficiente para su necesidad? ¿Confiará en el Señor en esta situación? Y vemos que Isaac obedece en fe y confía en el Señor. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Y nosotros también debemos aprender que la presencia de Dios asegura su fidelidad para satisfacer todas nuestras necesidades. Y nuestra mayor necesidad que todo ser humano tiene es que nuestros pecados sean perdonados.
Y para esto mismo, Dios ya ha dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados. Él ya proveyó para nuestra más grande necesidad. Como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Dios ha puesto a su Hijo como propiciación por nuestros pecados y comprar tu salvación. Mucho menos fallará en darte cosas más pequeñas que te sean necesarias para entrar en la vida eterna. Y el llamado para nosotros es en confiar en la fidelidad de Dios en nuestro lugar de necesidad. En el tiempo de necesidad debemos confiar en Dios. Debemos confiar en el Señor. Dios ha prometido estar contigo. El Señor será tu proveedor. Y nosotros como Isaac debemos aprender la verdad de Salmos 34, versículos 9 y 10. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Isaac expresa su fe en la providencia de Dios al obedecer su palabra y asentarse en Gerar. Pero esto llevará a otra prueba. Ahora que está confiando y sabe que Dios proveerá para sus necesidades, tendrá que enfrentar otras pruebas distintas. Ahora la pregunta es, ¿confiará en el Señor para guardarlo? Primero es la prueba de la necesidad, ahora es la prueba del miedo. Observen los versículos de 7 a 13, donde se nos describe aún otra escena en la vida de Abraham ahora en Isaac. Isaac anda con miedo habitando en medio de los filisteos porque tiene una esposa muy hermosa y la van a querer tomar para ellos. Y aquí no tiene nadie que lo proteja, él es extranjero. Alguien pudiera orquestar algún accidente, tomar a su esposa y nadie sería castigado. ¿Por qué? Porque ¿quién es Isaac entre los filisteos? Isaac obedeció a Dios de quedarse en Gerar, pero falló en confiar que era Dios quien cuidaría de él. Entonces sigue el mal ejemplo de su padre en esta cuestión. Y lo que hace es mentir deliberadamente. A diferencia de su padre Abraham, quien su esposa Sara era realmente su hermana, es decir, miente Abraham al ocultar la verdad más importante de que era su esposa, pero al final de cuentas sí era su hermana. Pero Isaac no es hermano de Rebeca. Y observen lo que hace, versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ahora, Rebeca se casó como a los 30 años, calculando que le tomó 20 años para concebir, más 15 años entre ese evento y la muerte de Abraham. Rebeca tendría alrededor de 65 años de edad. De hecho, Sara tendría 66 años cuando entró a Egipto y los egipcios vieron que Sara era una mujer hermosa en gran manera. Así que no es difícil pensar que era una edad en que una mujer aún retenía gran belleza. Isaac reconoce que Rebeca es también una mujer de gran belleza o hermosa en apariencia y teme por su vida. Isaac tenía miedo de perder su vida por causa de la belleza de su esposa Rebeca. Entonces Isaac, motivado por temor cobarde y egoísmo, procuró su autoprotección en lugar de poner su confianza en el Señor. Y hay cosas que nos pueden dar miedo, pero Dios le dijo que estaría con él y él supliría su necesidad. La pregunta ahora es, ¿podrá protegerlo? Y nos tenemos que preguntar, ¿no aprendió las lecciones de su padre que hizo esto 2 veces? ¿Y las 2 veces le condujo a la vergüenza? Bueno, es muy probable que Isaac nunca escuchara las historias fallidas de su padre, o tal vez sí. Por un lado, estos eventos sucedieron antes de que Isaac naciera. Y otro punto es que pasaron casi un siglo antes. Y no es de sorprendernos que Abraham no mencionara este asunto. Pero es una realidad que los hijos tendemos a cometer los mismos errores de nuestros padres, más común de lo que nosotros quisiéramos admitir. Y no está bien gloriarse en la vida pasada, hablar de nuestros días de pecado como los días buenos. Pero tampoco podemos ignorar que nuestros pecados son una realidad de nuestras vidas.
que no somos perfectos, que aún tenemos pecado en nosotros. Y es importante hablar de ellos de vez en cuando, sobre todo a nuestros hijos, para que aprendan nuestros errores. Creo que somos negligentes en no enseñarles a nuestros hijos a beneficiarse de nuestros pecados para que aprendan a confiar en el Señor. El hecho de que tanto Abraham como Isaac hayan sucumbido al miedo nos muestra que es una prueba genuina que derrumba a muchos cristianos y no solo a ellos. Es muy fácil condenar su cobardía al exponer a su esposa, a quien debe de proteger, a una desgracia, al abuso y a la deshonra. Y todo por su autocompasión, aun cuando Dios dijo que estaría con él. ¿Cómo pudo hacer eso? Esa es la pregunta. Entonces nosotros, ¿cómo le hacemos cuando llega el miedo de ser expuestos al mundo? Miedo de que se burlen, miedo de que te rechacen, miedo de no ser tratado justamente. Muchas veces eso cambia nuestro enfoque del evangelismo. Eso mismo también provoca que te conformes al mundo. Y eso también nos lleva a tomar malas decisiones. Y una de las razones por las cuales no manejamos el miedo como deberíamos es porque se nos olvida orar. Eso debe de recordarnos Salmos capítulo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Tú deberías orar más cuando ves que tu fe es sacudida por el miedo. Salmo 56, versículo del 3 al 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Y noten que el salmista admite el miedo. Y cuando dice, yo en ti confío, es por su palabra. Él conoce a su Dios, que es fiel y veraz, y que Él cumple lo que promete. Y lo hace porque Él abre su Biblia. Entonces nos muestra que la oración y la palabra son los recursos que fortalecen nuestra fe en la presencia del miedo. Pero entonces podemos ver que Isaac hizo mal en no confiar en el Señor por protección. Y nos enseña que cualquier decisión impulsada por el miedo es una mala decisión. Siempre que el miedo abunda, tendemos a tomar malas decisiones. Pero no solo estaba mal en esto, también hizo mal en pensar mal de sus vecinos los filisteos. Vemos que su mentira incluso duró por muchos días. Versículo 8. Sucedió que después de que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Este Abimelech era otro diferente al que a Abraham le tocó tratar y por lo tanto no conocía a Abraham. Ya habían pasado 90 años entre estos dos eventos. No es de extrañarnos que Abimelech, quien conoció a Abraham, pudo ser el padre de Abimelech, con quien Isaac interactúa en este pasaje. Es normal que padres quieran nombrar a sus hijos igual. Incluso hay quienes dicen que Abimelech era más bien un título dinástico filisteo de ese tiempo. Y lo que vemos en la escena de Abimelech con Abraham, providencialmente se le muestra en sueños que Sara era realmente esposa de Abraham. Pero a este Abimelech, Dios le permite providencialmente presenciar el trato que tiene Isaac con Rebeca. Y el texto nos dice que la acariciaba. Ese era el trato que él tenía con ella. La palabra acariciaba viene del hebreo sakat, que puede traducirse como reírse o jugar. Es la misma palabra usada para describir que Abraham y Sara se rieron de Dios. Y es la misma palabra, por ejemplo, en Jueces 16:25, para referirse a la diversión que Sansón les daría a los filisteos. Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra para que Abimelech supusiera que eran esposos? Si se estaban riendo y jugando, viene la verdad de que eran hermanos. Es algo natural. Bueno, en este contexto, esta palabra hebrea es usada como un eufemismo que se refiere a la intimidad propia de un matrimonio. Por eso la Biblia la traduce como acariciaba. Es como ver a un matrimonio en una cita, ambos riéndose, divirtiéndose de una manera íntima el uno con el otro. Y entonces era obvio para Abimelech llegar a la conclusión de que eran esposos.
Y Abimelech se ve horrorizado por este engaño. Y el rey mandó llamar a Isaac y lo confrontó con su pecado por lo que había visto. Versículo 9. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Y vemos a Isaac excusar su cobardía, confesando su miedo. E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Dice Elis Carballosa: la naturaleza pecaminosa del ser humano siempre procura desplazar su culpa hacia otra persona. Y es lo que tendemos a hacer, a culpar a alguien más. Y luego Abimelech le menciona la gran ofensa que les ha hecho. Porque no nada más fue la mentira, sino lo que la mentira pudo ocasionar también. Versículo 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y la respuesta de Abimelech es sorprendente. No solo lo reprende por esta mala decisión, por este engaño, pero también lo manda a proteger. Versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Abimelech hace uso de su poder real y da orden de que nadie toque a Isaac y a Rebeca. Si algún filisteo se hubiera atrevido a tocar a Rebeca, Dios habría intervenido, y como con Abraham, Dios pudo castigar severamente al pueblo por tal pecado, porque Dios providencialmente protegería el medio por el cual la simiente escogida vendría a este mundo. Y es interesante notar que esta es la tercera ocasión en los relatos de Abraham e Isaac que el patriarca pretende que es su hermana y no su esposa, y expone a todo un pueblo al pecado de adulterio. Y en los tres casos el rey pagano no creyente respondió con horror, porque el adulterio pudo tomar lugar entre ellos, y todavía con un entendimiento de que Dios los juzgaría severamente. Reconocían que Dios pudo descargar su ira sobre ellos. Es decir, aún en el impío se ve el temor a Dios. De hecho, podemos suponer, si Abimelech, un rey pagano, prendiera la televisión hoy en día, estuviera aún más horrorizado por cómo el matrimonio se ha destruido hoy en día. Tristemente podemos decir que la santidad del matrimonio, lo sagrado de esta institución divina, ha caído mucho más bajo en nuestros tiempos que lo fue en tiempos de los antiguos filisteos. Y bien, la idea de que Abimelech se asoma por la ventana y atrapa a Isaac en su mentira nos recuerda que nosotros también vivimos delante del mundo. Tus vecinos tienen ventanas y ellos ven y oyen todo lo que pasa. Y sabemos que no somos perfectos, siempre habrá queja contra nosotros en algo, pero el asunto es que nos están mirando. También imagino de tener compañeros de trabajo, compañeros de escuela, y saben que eres cristiano y te están observando. Están observando cómo te comportas. Alguien dijo que antes de que los incrédulos lean sus Biblias, van a leer nuestras vidas. Y claro que habrá quienes digan: yo no soy cristiano porque los cristianos son hipócritas. Y claro, si somos honestos, muy probablemente es verdad en ciertos aspectos de nuestras vidas. Yo les digo, bueno, siempre hay espacio para uno más en la iglesia. Pero ese no es el asunto, es una excusa. Sin embargo, ¿no es verdad que vivimos delante del mundo? ¿Que debemos vivir nuestra fe como testimonio al mundo? Y lo que ven en nosotros afecta mucho. Lo que ven en nosotros impacta. Nuestro testimonio afecta las vidas eternas de otros. Somos testimonio del mundo, del poder redentor de Cristo. Fuimos hechos en Cristo para ser la sal y la luz de este mundo. Eso debería de motivarnos a nosotros a la piedad y a la santidad. Y vemos que claramente Isaac estaba pensando solo por sí mismo. Él no consideró que sus acciones pudieran perjudicar a otros. ¿Y por qué hizo esto? Porque tuvo miedo. Lo dominó el miedo y por lo tanto no tuvo amor por su prójimo. Ian Duguid describe: cuando Isaac dejó de temer a Dios
y poner la obediencia a Dios primero, comenzó a temer a todo lo demás. Mientras temía a Dios, no tenía por qué temer de ningún hombre o mujer. Y cuando comenzó a pensar en cómo protegerse a sí mismo, dejó de pensar en otros. Lo más notable de esto es que a pesar del pecado de Isaac, Dios le bendice y le prospera en su gracia. Versículos 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Ahora, aquí hay una referencia rara de un patriarca del Antiguo Testamento cosechando. Porque ellos fueron pastores, no agricultores. Eran nómadas, peregrinos, no se asentaban en algún lugar. E Isaac se asienta en Gerar y comienza a cosechar. Y uno de los mejores agricultores, podemos decir, produciendo a 100 por 1. Eso era algo muy bueno, aún en circunstancias normales. Pero en una tierra árida, en medio de una hambruna, eso es simplemente impresionante. Porque estos no son los esfuerzos de un super agricultor. Es la bendición del Señor en Isaac. ¿Y por qué Dios haría eso? ¿Por qué bendecirlo cuando ha pecado y ha desobedecido y se ha humillado a sí mismo? Porque Dios es fiel. Bendito el Señor que no nos da lo que merecemos. Dios abre su mano de misericordia. Claro que Dios bendice la obediencia. Cuando andamos en sus caminos, Él nos prosperará. Claro que también trae pruebas y dificultades a nuestras vidas, pero Dios es bondadoso y lleno de misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice el salmista. Y aquí Dios está fortaleciendo la fe de Isaac, derramando su bendición. Y puede ser que Dios te haya bendecido en gran manera y piensas, en realidad no lo merecía. Y eso es verdad, no lo merecemos. No debemos llegar a pensar que su bondad puede ser menospreciada. Como dice Romanos 2:4, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y no pasó mucho en que Isaac llevó su fe a la práctica. Dios lo bendijo tanto que se engrandeció, se enriqueció hasta el punto de hacerse muy poderoso. La bendición de Dios trajo inmensas riquezas materiales a Isaac, pero no es lo que siempre debemos esperar. Dios bendijo incluso a Job y le dio mucho más de lo que tenía por esa prueba tan dura que tuvo que vivir. Muchas veces veremos bendición económica y material, pero son solo bendiciones temporales. Eso no debe de ser el centro de nuestra motivación, como tampoco fue la de Isaac. Y más sabiendo que las riquezas traen muchos problemas. Al igual que con su padre, Abraham, Isaac aprendió que con grandes riquezas vendrán más dificultades. De hecho, es muy fácil resentir el éxito de alguien más, pensando que no lo merecen, en lugar de trabajar duro y esforzarte y de valorar esas virtudes y copiarlas. Pero vemos que los filisteos le tenían resentimiento. Versículo 14. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Isaac trabajó arduamente y Dios le bendijo y fue prosperado. Y como dice un comentarista, los filisteos fueron mejor en tapar pozos que en hacerlos. Y a veces eso es verdad de nosotros también. Sabemos hacer mejor el mal al prójimo que celebrar sus triunfos, de gozarnos en las victorias de otros. Y estos filisteos les molestaba que Isaac fuera mejor y que tuviera más en una tierra que ni siquiera era de él, a la cual ni siquiera pertenecía. Y comenzaron a vandalizar sus pozos para deshacerse de él. Y el rey comienza a temer por el poder que está adquiriendo Isaac en esta tierra. Así que procede a quitarle su visa. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
Herbert C. Leopold dice: la petición del rey es una combinación de halago y de una actitud nada amigable. Y vemos a Isaac tratando de llevarse bien con el mundo. Intenta convivir con esta gente y lo único que recibe es hostilidad. No pertenece a este lugar. Es un extraño en la tierra. Él solo tiene al Señor y eso es suficiente. Y si Isaac hubiera querido pelear, tenía las fuerzas necesarias para sacarlos a todos de ahí y apropiarse de las tierras como le fue prometido. Al parecer ese era el miedo de Abimelech. Y cada vez su fe se va fortaleciendo más y más. Y cada día está más consciente de la presencia de Dios y las promesas de Dios en su vida. Y resulta en una respuesta pacífica. Él prefiere apartarse del conflicto e irse a un lugar remoto. Versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y es aquí donde literalmente lo vemos caminar en los pasos de fe de su padre. Lo vemos ir de pozo en pozo, que fueron cavados hace casi 100 años por su padre Abraham. Y vean que estos pozos los cavó Abraham, pero después de su muerte los filisteos los taparon. Pero Isaac fue y los destapó y les llamó como su padre les había llamado. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y sucede que estos hostigadores lo siguieron, y resulta que cuando cavó un pozo en el valle y encontró muchas aguas, le dicen: es nuestro, ese es nuestro. Por eso lo llamó Esek, porque habían altercado con él. Versículo 20. Esek significa contender. Luego más adelante vuelve a pasar lo mismo. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Sidna significa oposición o lucha. Y por fin se apartó aún más de ahí, donde abrió otro pozo y por fin lo dejaron en paz. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Su fe ha sido probada por necesidad, por miedo y ahora en la hostilidad del mundo. Y esto es muy relevante para nosotros, porque vivimos en un mundo que está opuesto a la luz del Evangelio y está en enemistad con Dios y con su pueblo. Tenemos nuevamente Génesis 3:15. La enemistad de los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Y es común que no nos traten justamente. ¿No te da coraje, por ejemplo, cuando en las noticias toman a alguien que ni siquiera es creyente y culpan a Dios o a la religión por cualquier crimen que haya cometido porque dijo que era cristiano? Como bien comenta Elvis Carballosa, la relación entre justos e injustos, entre adoradores de Dios y paganos, entre creyentes e inconversos, casi nunca funciona bien. Y bien, Isaac pudo pelear para que lo dejaran en paz, pero él fue pacífico. Ian Duggee describe: Isaac demuestra la manera apropiada de relacionarse con los de su alrededor, viviendo en paz por fe para apuntarles al Dios que está con nosotros. Isaac aprende a confiar en el Señor aun cuando lo están molestando y sin pelearse. Él no quiere ganar la batalla terrenal, él quiere ganar la batalla espiritual. Él quiere que vean a Dios en él. Él quiere proclamar la verdad del Evangelio a través de su conducta aún a sus enemigos. Jesús dice esto: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. ¿Por qué? Porque Dios te amó a ti aun cuando eras su enemigo. Porque Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Debemos ser las lámparas donde la gloria de Dios brille para iluminar a este mundo para que vean a Cristo. Debemos ser como flechas en el camino ancho que lleva al infierno, apuntando al único medio de salvación,
a Cristo. Entonces vemos que la fe de Isaac ha sido probada y aún en esta hostilidad Dios se muestra fiel para con él. Dios se le aparece y confirma su promesa de bendición. Versículo 23. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche. Una vez más Dios está moviéndose a favor de Isaac. Dios obrando, mostrándose en su gracia y misericordia como lo hizo con su padre Abraham. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Ese es el resultado de una vida de obediencia a Dios. Dios se manifestará en tu vida. Él te va a bendecir. Y observen aquí la bendición. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Ese es el testimonio de Abraham, quien le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Dios está cumpliendo esta promesa no a Isaac, sino a quien inicialmente la hizo. Aún después de su muerte, Dios se muestra fiel en su hijo Isaac y le dice: por amor de mi siervo Abraham. Yo te doy esta promesa a ti, Isaac, y la voy a cumplir, porque yo hice pacto con tu padre Abraham. Y tenemos aquí la misma promesa que Dios cumplió en su padre Abraham. Y él sabía esto. Isaac sabía de esto, que el Dios de su padre Abraham no es un Dios que falla. Es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios fiel. Y él siguió los pasos de fe de su padre y creyó al Dios de su padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaac? Adoración. Él adoró a Dios por su fidelidad y amor para con él. Versículo 25. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Esa debe de ser la respuesta de todos los hombres ante la gracia y misericordia de un Dios fiel y bondadoso. La adoración pública del Señor. Darle toda alabanza y gloria. Y es lo que vemos en esta promesa, como lo hemos visto anteriormente. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nosotros sabemos, y ellos entendían eso también, que no está hablando de simientes en plural, sino de simiente en singular. Una simiente en particular, el esperado Mesías, el Salvador que vendría. Este es Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y Dios cumplió esta promesa a su siervo Abraham y a su siervo Isaac, y después veremos también la cumplió en Jacob. Y ahora, de toda lengua, de toda tribu y nación, aquellos que creen en su Hijo amado, los que creen en su nombre, pueden recibir salvación y vida eterna. De eso se trata este pasaje, de la fidelidad de Dios. Y ya para terminar, quiero dejarte con algo en que pensar. Isaac fue enfrentado con varias pruebas. En medio de la necesidad, confió en el Señor y el Señor proveyó. En medio del miedo, aunque falló en confiar, aún así Dios lo protegió. En medio de la hostilidad de este mundo, encontró su paz en el Señor y Dios se mostró en todo fiel. Y con esta situación actual del COVID-19 que estamos viviendo, tenemos tanto necesidad como miedo, e incluso aunque no hostilidad, pero sí cansados y desesperados por esta situación, tanto que no hay paz. Y yo te pregunto, ¿estás confiando en el Señor? El coronavirus actual está en la mente de todos, pero dice la Escritura: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Deja de pensar en el coronavirus por un momento y ponte a pensar en tu alma, porque tu alma es lo más valioso que posees. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Y ya sea por un virus o no, un día tú y yo tendremos que morir. 10 de cada 10 personas mueren, y mueren en un promedio de 150,000 personas en el mundo
todos los días. Vas a morir, vamos a morir y tendremos que darle cuentas a Dios. Estamos en medio de una situación devastadora. ¿A dónde vas a voltear? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿De dónde proviene tu paz? Concentra tus esfuerzos en ver qué es lo que Dios, tu Creador, demanda de ti. Y yo te puedo decir que creas en el Evangelio y que te arrepientas de tus pecados. Que te acerques a Él, que confíes en Cristo como tu único Salvador, que mires a Cristo y solo a Él, que dejes tus caminos y le sigas a Él. No hay otro camino, no hay otra verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tienes que darte cuenta de que tu necesidad más grande es de salvación. Tu alma necesita redención y solo en Jesús puedes hallarla. Tu miedo más grande es la muerte. Nadie quiere morir y solo en Jesús puedes tener vida eterna. Puede ser incluso que sientes opresión y estás agobiado por tantas circunstancias, estresado a lo mejor por tanto encierro, y solo en Jesús puedes tener verdadera paz. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo en Jesús hay salvación. Asegura tu alma en Cristo antes de que sea tarde. Si no aseguras tu alma, no importa cuándo mueras, pasarás una eternidad en el infierno. Arrepiéntete hoy y confía en Cristo. ¿En dónde pondrás tu mirada y tu confianza? Después de escuchar la vida de Isaac y cómo Dios se mostró fiel a él, aún en ciertas situaciones difíciles, tienes que ver que Él no fallará. Y si confías en Él, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y darte el regalo de la vida eterna. Considera las palabras del salmista en Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Vamos a orar. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú eres en verdad fiel. Tú has cumplido todas tus promesas y sigues cumpliendo tus promesas en la vida de los creyentes. Te has mostrado fiel a pesar de nuestras fallas y nos has mostrado tu amor. Y te pido que así como Isaac, que tú seas nuestro proveedor, que tú seas nuestro refugio, nuestro castillo fuerte y que tú seas nuestra paz. Y te pido por todos aquellos que estarán viendo esta transmisión en vivo, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú abras su corazón para que vean y crean que tú eres el único Dios verdadero y crean en tu Hijo amado a quien tú has enviado. Que en medio de esta situación ellos puedan ver tu luz admirable. A ti sea toda la gloria y tu nombre sea exaltado entre las naciones. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra expuesta el día de hoy. Ahora es tiempo de que cantemos el himno final. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, del versículo de 7 al 11. Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cantemos con alegría solo en Jesús.
Damos gracias al Señor por su palabra expuesta el día de hoy. Y ahora, hermanos, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hermanos, les invitamos a que tengan un momento de oración familiar.